Ahí, ahí estás. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Acá transpirando la camiseta porque yo soy bastante dura con esto, así que me costó, tuve que hacer una capacitación intensiva y a la tarde, bueno, porque tener Instagram es fácil, pero hacer una transmisión en vivo tiene sus bemoles. Tiene su vuelta. Bueno, Teresa, exactamente, tiene sus vueltas. ¿Vos sabés de qué se trata esto? ¿Tenés una idea? Sí, sé que se trata de hablar de la educación pública, porque yo fui a una escuela pública. Bueno, el tema es ese, te cuento un poco. Nosotros, desde que empezó la pandemia, habilitamos a través de Instagram y de Facebook unos momentos en el día para dedicado a los compañeros con distintas cuestiones, ¿no? Cuestiones de las condiciones de trabajo, cuestiones de salud laboral, otras pedagógicas, pero los miércoles hacemos un corte y entrevistamos a hombres y mujeres de la cultura muy queridos para nosotros, para que nos cuenten cómo fue su paso por la escuela pública. Entonces, el tema de lo que queremos charlar con hacer la charla con vos, qué te podía preguntar, ¿no? Qué cosas. Y a mí se me venían a la cabeza, no las preguntas o las cosas, sino todos los momentos que habíamos compartido con vos, a lo largo de toda la lucha que fue muy larga en defensa de la educación pública, ¿no? Entonces te recordaba en la Carpa Blanca, te recordé en la escuela itinerante, me acordé de un momento que no sé si vos te acordarás, que viniste a Tigre, porque yo vivo en Tigre, Ajá. soy docente de Tigre, y hace muchos años, no recuerdo si fue en el 2000, hubo una movilización que se hizo, que la hacían los chicos del pueblo. ¿Te acordás de ese movimiento que eran los chicos Ah, del sí, pueblo? sí, sí, sí. ¿Te Que acordás? venían Bueno, caminando todo el país. exactamente, y pararon acá en Tigre, en un polideportivo muy grande, Y yo donde fui. se alojaron a pasar la noche y vos estuviste ahí cantando, habían venido muchas escuelas, bueno. Es decir, uno no deja de, a mí particularmente, ¿no? Como dirigente, si pienso en vos, más allá de tu música, pienso en todos los momentos en los que vos estuviste absolutamente comprometida con la cuestión de la educación pública, ¿no? Momentos muy entrañables para nosotros, muy emblemáticos, ¿no? De una comunión con toda la sociedad en distintos lugares, en el Congreso, en la Plaza de Mayo, en distintas calles, bueno. Así que para nosotros tiene un valor particular, ¿no? Tu participación hoy en este ciclo de tu paso por la escuela pública. Bueno, a ver, ¿qué te gustaría? ¿Vos fuiste al jardín de infantes? Bueno, primero te digo algo con respecto a lo que me dijiste, que para mí Dale. siempre fue muy central la lucha por la educación pública, precisamente porque me crié en una casa de docentes. Mi madre, mis abuelos, mis tíos, mis tías, tengo un porcentaje altísimo de docentes en mi familia que me anteceden, y la educación pública era sagrada en mi casa. O sea, yo fui a una escuela pública desde el primer momento de la primaria. No fui al jardín, fui directamente a primer grado. Mi madre Ajá. era una maestra, te diría, lo digo con amor y recordando cosas muy lindas de ella, muy obsesiva del estudio y con mis hermanas y conmigo, somos tres mujeres. Y mi caso fue siempre como una especie de escuela, porque más allá de que mi madre ejercía la docencia, cuando recuerdo a mi madre, recuerdo entrando o saliendo para la escuela temprano a dar clase, con su guardapolvo blanco, y toda la vida, digamos, es lo que recuerda mi madre, y de golpe cuando ella era maestra en la escuela pública, ella empezó su magisterio en la escuela Sarmiento de la ciudad capital de Corrientes, y cuando ya ejercía como docente con titular, mi madre, los alumnitos que se quedaban un poco atrasados, ella los traía a casa
para ayudarlos a estudiar, sin cobrarles un peso, por supuesto, para poder ir con el grado, digamos, todos, para seguir adelante con todo el grado, ¿no? Esto era como mi madre era muy obsesiva con mis hermanas y conmigo, con el estudio, con el aprendizaje y con el respeto irrestricto por la educación pública y por el maestro. El maestro como alguien que tenía mucho para darnos y que nosotras debíamos, digamos, respetar inclusive la manera en que él nos enseñara, pero siempre con ese mismo respeto, si teníamos dudas, preguntar. Esto era lo que mamá decía siempre, lo que uno no pregunta no aprende nunca, más allá de lo que tengas que estudiar. O sea que para mí fue tan natural para mí después ejercer el magisterio, cuando ya decidí estudiar literatura, pero después decidí ser maestra en un lugar donde hiciera falta. Ejercí el magisterio en una escuela del Monte Misionero, una escuela pública, por supuesto. Cuando sentí que la lucha del maestro era absolutamente importante en todo el país, porque lo sentí siempre de esto, ¿no? Pero cuando pude participar activamente, ya ni siquiera como docente, como artista del campo popular, caminé todas las marchas, caminé la marcha blanca entre la gente, subí al escenario cuando tuve que subir, estuve abajo cuando tuve que estar, porque soy una defensora, insisto en decirte, porque me crié con eso, la defensa de la educación pública como una política importantísima de Estado para digamos, elevar, digamos, al pueblo en su conocimiento, ¿no? Para darle las herramientas para que el pueblo y las mayorías puedan pensar, votar, elegir el futuro, bueno, todo, ¿no? En la escuela empieza verdaderamente todo. Sí, digamos que en nuestro país la educación pública tiene una connotación muy particular, ¿no? Porque es como vos decís, a la diferencia de otros países que uno mira acá, sobre todo en América del Sur, la preponderancia y la llegada que tuvo la educación pública es inigualable, es indiscutible, y la conformación como un sistema, ¿no? Como un sistema educativo desde, bueno, Sarmiento para acá, la importancia que ha tenido, ¿no? Y justo hoy, mirá, estamos como en la escuela, hoy es el nacimiento de Belgrano, hoy son los 250 años de otro hombre que también pensaba en la educación y pensaba en las escuelas, y bueno, esto está bárbaro, pero vos contanos un poco cómo eras cuando eras chiquita, cuando te ponías el delantal blanco, que si tenías un portafolio, si tenías los cuadernos forrados con el papel araña azul, si usabas tecante atado con una cintita, con un ganchito, a qué jugabas, si recordás tu maestro, cómo mirabas la escuela, porque viste que cuando uno es chiquito, chiquita, el tiempo y la dimensión que tiene es muy distinta, ¿no? Porque todo parece gigante y después cuando sos grande y lo ves, bueno, no eran tan grande, no era tan monstruoso. Yo siempre me acuerdo que tenía un libro donde tenía el carpincho, y vos fíjate que yo viviendo en Tigre, a una cuadra del río Reconquista, a una cuadra del río Tigre, nunca había visto un carpincho de verdad. Pero la foto que tenía en el manual, yo pensaba que el carpincho era más o menos como el caballo de grande, ¿no? Hasta que cuando vi el carpincho, que era como un perrito chiquito, bueno, eso tiene, viste, que uno ve una escalera y le parece que es gigante, los patios inmensos, las aulas inmensas, los olores, viste que las escuelas, yo recuerdo muchísimo el olor, que es un olor a mezcla de plasticola, de minas de lápices, de las maderas de los lápices, de los papeles, ¿viste? Son esas cosas tan características que están en la escuela nada más. Pero bueno, ¿qué recordás vos de esto? Bueno, casi contaste, yo soy más grande que vos, evidentemente,
pero por supuesto tenía los cuadernos forrados con el azul araña, con la etiqueta blanca que decía mi nombre, que primero me lo ponía mamá y después mamá y la maestra ya me hacían poner con mi propia letra. Por supuesto, mis escuelas las recuerdo grandes, las recordaba grandes, pero eran grandes. Yo estudié en la Escuela Normal de Maestras, doctor Juan Pujol, de la ciudad de Corrientes, la ciudad capital, que es una escuela que abarca toda una manzana, una antigua construcción extraordinaria de las escuelas con parque alrededor, con catines, con muchos corredores, con una parte alta donde estaba la secundaria. Con teatro. Tenía un salón de actos que era casi teatro. Tenía un patio gigantesco y tenía, por supuesto, también abajo la escuela, la primaria, y arriba la secundaria. O sea que después estuve en la parte de arriba y la de abajo se llamaba Escuela de Aplicación, y yo estudiaba y me recibí de maestra en todo ahí. cuarto y quinto año, claro. Y en cuarto y quinto año empezamos las prácticas de enseñanza en la escuela de aplicación. O sea que preparábamos las clases y bajábamos con nuestras profesoras y nuestras compañeras, muchas veces siendo observadas para ser clasificadas, o a veces ya nos quedábamos solas frente a determinados grados, con la maestra que siempre te observaba, para justamente empezar a aprender a ser maestra, ¿no? Claro, Estudiábamos práctica de la enseñanza, pedagogía, de educación, didáctica especial, y eran materias que nos iban colocando con el famoso ascendiente espiritual que tenías que tener con los alumnos para poder lograr el silencio, captar la atención. Bueno, todo eso era parte de mi formación cuando yo estuve en la secundaria, y en la primaria tuve las practicantes que después yo misma fui, digamos, y amé esa escuela. Y no solo fue muy importante para mí desde el punto de vista que uno en esa provincia, mi ciudad, ya las compañeras y las niñas, era solamente de mujeres, ¿no? Maestra de mujeres, era normal de maestras. Ahí se recibió mi madre, se recibió allí, y después estudiamos nosotras tres, ¿no? Bueno, yo cuando estaba en la primaria, también ya se dio cuenta enseguida mi profesora de música que yo cantaba, entonces, y que tocaba la guitarra, y que me gustaba hacerlo, y tomaba parte, como se llamaba entonces, inmediatamente en todas las fiestas escolares. Cantaba el 9 de julio, el 25 de mayo, el 20 de junio, siempre terminaba cantando en el escenario, de muy chiquita, en la escuela, o sea que compartía ambos amores, porque la docencia es un gran amor para mí también. Me costó mucho dejarla cuando la dejé. Y la verdad es que mi infancia en esa escuela fue maravillosa, y quiero contarte que cuando volví, no hace muchos años, a entrar a la escuela, porque me recibió la directora, que era en ese momento, y demás, bueno, como alumna, ex alumna de esa querida escuela, fue muy emocionante para mí ir a los salones donde estudié, mirar desde donde miraba el patio, la salida, el recreo, los lugares donde compartíamos con mis compañeras, donde estudiábamos, donde hacíamos gimnasia, donde cantábamos, o donde éramos rebeldes también y queríamos hacer manifestaciones, no sé, para expresar algunos reclamos que teníamos como estudiantes. La verdad es que esa escuela fue muy entrañable, mi sentimiento, cada vez que vuelvo a Corrientes, aún hoy, cuando paso por la puerta, por el costado, es muy cerca de la casa de mi madre, la verdad es que me emociona mucho todo lo vivido en esa escuela, desde que en la primaria a la secundaria donde me recibí. ¿Vos recordás, eras histriónica, digamos, ya estabas con la guitarra? Sí. ¿O eras de actuar y, bueno, no sé? No, ¿qué hacías? Era muy activa en todo. Por ejemplo, siempre terminaba siendo presidenta de la comisión de no sé qué,
para organizar, no sé qué, bueno, entonces ya hacía todo eso. Eras como la delegada, digamos. Hoy Éramos serías la delegada. de los distintos grados, porque también por el hecho de cantar y de armar con otras compañeras éramos muchos, por ejemplo, muchos primeros, muchos segundos, muchos terceros, Claro, grados, grande. claro, una escuela grande, y por ejemplo arriba, en la secundaria, por ejemplo, también, ¿no? O sea, había primero A, primero B, primero C, y bueno, así, ¿no? Y en la secundaria también, o sea, entonces los grados que, digamos, primer grado, segundo grado, los recuerdo como más, con cosas más ingenuas, pero por ejemplo a mí me gustaba recitar, que yo estudiaba recitado en esa época, entonces yo Pero se quería... usaba mucho. Sí, Se sí, usaba mucho sí, eso antes, de memorizar unas poesías y subirse al escenario y recitarlas claro. larguísimas, Yo te sí. digo que yo quería participar, yo levantaba la mano, viste que la señorita Sí. te decía, o la maestra, bueno, era lindo decirle señorita, aunque no fuera. La señorita te decía, quién va a decir? A ver, ¿quién quiere pasar a decir? Yo. Mano, desesperada para ir a recitar, viste, como me había enseñado mi maestra de recitado. Cosa que debo decirte que agradecí mucho toda mi vida, porque ese aprendizaje de recitado que yo hacía de los grandes poetas argentinos y latinoamericanos con esta profesora particular, me enseñó mucho la dicción, que me sirvió mucho después para cantar además. Cantar, claro. Me sirvió en todas mis profesiones para poder enseñar o para poder cantar. Es decir, que la dicción, la pronunciación de la palabra estuviese cuidada para que el otro la comprenda, ¿no? En el marco de una canción es muy importante la dicción. Si vos tenés una canción en la que estás queriendo comunicar algo, es importante que se entiendan las palabras, Totalmente. compartiendo el lenguaje castellano, por supuesto. Si cantás en otro idioma, obvio, no, pero te quiero decir, Totalmente. por ejemplo, el guaraní que está incluido en mi canción, siempre tengo que explicar. Ahí no hay dicción Claro. posible porque es una lengua que no se conoce para dar. Recuerdo que una vez tuve que tomar parte en la primaria, y que era por el 25 de mayo, y como yo recitaba un poema de don Osvaldo Sosa Cordero, que era un gran poeta correntino, que hablaba del barrio Cambacuá, que es el barrio donde Cambacuá quiere decir cueva de negros, estaba cerca del río, y ahí hubo una población afro que vivió mucho tiempo en Corrientes y siguen teniendo descendientes. Y bueno, y entonces el poema hablaba de eso y era justo contando el rol que tuvieron esos africanos, que en su momento eran también mulatos, algunos eran mulatos, en el 25, en las luchas patrias, digamos, ¿no? Rendían esto. Entonces yo tenía que decir un poema. Pero entonces la maestra le dice a mi mamá que había que pintarme la cara, de vestirme negra, ¿no? No. Me pusieron con un corcho, ¿no? Me vistieron con un vestido que yo, mis tías y mi mamá, y me pintaron con el corcho quemado. Y bueno, Es un clásico el corcho, ¿eh? escuchadme, pero yo tengo los ojos claros. Entonces mira mi madre cuando termina todo y dice, y queda mirándome, porque los ojos los tenía más celestes. Claro. Entonces yo, para eso no hay arreglo, pensaba mamá en voz alta con mi tía. Ella me miraba como si yo fuera un cuadro, ¿me entendés? Me pintaban y después quedaron. Fue muy gracioso. Por supuesto, Quedó era más en la historia. lógico que si era una morena, tenía que tener los ojos oscuros, pero bueno, eso me quedó, porque me dio a mí hasta, yo decía, qué lástima que tengo este color de ojos. Yo quería estar perfecta, ¿me entendés lo que te cuento? Pero que eso otra vez que no me olvidé nunca, nunca me olvidé de esa anécdota. En lo mismo, entonces yo trataba de recitar mirando para abajo para que no se notara tanto. Para que no se te vieran los ojos. No, claro, no. ¿qué podía no ser? Podía ser, que si yo hubiera alguien con colores más claros, por la genética sabemos cómo es, pero digo, pero la verdad es que para el physique du role que mi madre me quería dar, no iba. ¿Cuántos años tenías ahí?
y habré tenido 8. Ah, muy chiquita, tercer grado, por ahí, segundo, Sí, tercero. sí, era chica, pero lo recuerdo, te juro, las veo a las dos pintándome con esa cosa que era una tortura, ¿verdad? Pero además para tomar parte, me hicieron una blusa especial, ¿no? Y entonces se hacía con los padres y los abuelos, y eran Sí, fiestas sí, hermosas, sí, sí, sí. hermosas. Eran fiestas, fiestas. Ah, yo me acuerdo que hasta en las fiestas patrias se usaban unos guantes blancos. Ah, Yo en los primeros años en primer grado, segundo grado, después ya eso terminó. sí, Habrá sido antes del 70. ah, Pero sí, la fiesta era como una cosa descomunal, ¿no? claro. De mucho Yo me recibí, sentimiento. claro, yo me recibí de maestra en 1964. Y, o sea que sí, en las fiestas, pero sobre todo iba de guantes blancos, la banderada y las escoltas, Ah, que siempre claro. en aquella época eran los mejores promedios, ¿no? Que después eso cambió mucho en la educación pública, pero en aquellos años era el mejor promedio. Entonces, y había después también, me acuerdo, un cuadro de honor de las que no se llevaba, bueno, en la secundaria, ¿no? De las que no se llevaban Sí, materias y sí, todo sí, esto. En esa escuela sí. yo pasé toda mi niñez y mi adolescencia. Por eso fue tan importante para mí, porque, digamos, tuve además la suerte de tener grandes profesores, maestros increíbles y grandes profesores. Inclusive algunos de ellos me marcaron tan profundamente que me costó mucho, por ejemplo, una profesora de historia argentina, que tuve en cuarto año, fue una profesora que me marcó a mí y a toda mi generación, a todas mis compañeras de ese tiempo muy fuertemente, precisamente por la forma en que nos enseñaba historia. Y Ujú. yo recuerdo que yo en un momento dudé si estudiar literatura o historia, mucho, porque pues, esta profesora me había... No sabéis la cantidad de profesoras de historia que hubieron en mi generación a propósito de esta De maravillosa ella. profesora. Qué bárbaro. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? Dorita Verne. Ah, viste que uno recuerda, yo y también pensando en eso hice como un pin, 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 un listado y uno recuerda el nombre de todas. Sí. Es Recuerda el nombre impresionante, de ¿no? las que fueron muy fuertes en tu vida y que tuvieron mucha influencia también de tus directoras. Por ejemplo, tuvimos una directora, la profesora Delia Acevedo, que fue una gran psicóloga, una intelectual importantísima en Corrientes, que fue una directora extraordinaria de la escuela normal, de toda la escuela, digamos, porque después había una regente en la escuela primaria. Claro. Y la directora fue una directora, por ejemplo, inolvidable, que cuando entraba, muchas veces iba a las aulas y a charlar con nosotros. En algún momento fue mi profesora de filosofía, y la verdad es que era una profesora que uno no podía no escuchar en silencio, escuchar y tratar de absorber las palabras por el modo en que nos enseñaban a pensar, ¿no? A pensar con Ujú. libertad, ¿no? Inclusive nos proponía discutirle, igual que esta profesora de Mm. historia que te digo, que nos enseñó a pensar la historia argentina en forma muy activa. Entonces era una enseñanza profunda que te obligaba Claro. a abordar el aprendizaje de una manera muy distinta. Y trabajábamos en grupos. Lo mismo me pasó en la primaria, tuve grandes maestras, inolvidables maestras, y una, la maestra del último, del séptimo grado, que me acuerdo, fue nuestra maestra en sexto y en séptimo. Cuando fue nuestra maestra en sexto, nosotros pedimos y pedimos y pedimos pasar con ella y logramos que la Claro. directora nos diera, nos diera esa posibilidad. Y entonces nuestra maestra de sexto pasó con nosotros a séptimo. Era mentira, era quinto y sexto. Lo Ah, dije mal quinto. porque séptimo ya fue más adelante. Porque yo fui a la escuela cuando era primero inferior, primero Y primero superior, superior. quinto y sexto grado. Ahí tuvimos la misma maestra, apellido nuestro. Y fue tanto el clamor que tuvimos en el curso para que ella
pasara con nosotros, que se hizo una excepción. Y me acuerdo que el día de la despedida de la primaria fue muy tremendo, porque todas, que fue muy emocionante, porque hay un paso adelante cuando terminás esa primera parte de la educación. Se cortó un poco. Tere, se cortó ahí un poquito, ¿no? Sí, yo también vi que se cortaba, pero te estaba diciendo, te estaba contando que la fiesta de cierre de aquel año, cuando pasamos a la secundaria, que teníamos examen de ingreso, que lo mismo rendimos el examen de ingreso, Sí. me acuerdo que fue muy conmovedor porque nos estábamos despidiendo de una forma de la enseñanza y pasábamos a otra muy distinta, pero sobre todo de maestras y profesoras de música y de dibujo. Y de una maestra a un montón de profesores. Exactamente. Ese Vos paso ahí fue nombrás, muy fuerte. eso es muy importante, es muy importante. Ya Sí. no creo. Porque además antes, bueno, ahora un poco, pero antes pasabas del guardapolvo blanco, sobre todo los varones, a usar un saco, ¿no? Porque a la primaria vamos todos con el delantal blanco. Y después había una cuestión de que los varones ya iban con un blazer azul, con una camisa, con una corbata, bueno, en algunos lugares, ¿no? Sobre todo las escuelas nacionales que tenían como unas pautas así, bastante estrictas en cuanto a la vestimenta, ¿no? Y ese tipo de cosas. Vos ahí hablaste recién de los miedos y esas cosas, ¿no? Viste que ahora todo lo que tiene que ver con la humillación que a veces sufren los chicos, las cargadas, se las enmarca con una palabra, bullying, ¿no? Pero no dejan de ser cuestiones de discriminación y de cosas. Yo me acuerdo que yo sufría un montón eso, porque a mí me cargaban, me decían, Marisa come pizza, Marisa plancha la camisa. Bueno, esas cosas, viste, que son pavadas, porque uno lo ve, pero en esos momentos, cuando sos chiquito, cuando tenés 7, 8 años, no las vivís con una cosa así fea, ¿no? Como que pasabas de jugar en el patio al elástico matándote de la risa, de repente eso es como que te conmociona, y por ahí uno en esa época no tenía todos los elementos que tiene hoy para comprenderlo, viste que hoy hay como otra mirada, se le presta más atención a eso, al sufrimiento de los chicos, ¿no? ¿Algo de esto te pasaba? ¿Te decían, te cargaban con alguna cosa? Bueno, Teresa pone la mesa, por supuesto. Si no tenés pan, poné tu cabeza. Te pones tu cabeza, todo junto, ¿no? Pero la verdad es que a mí en la primaria, en mi casa nunca me decían Teresa, sino Teresita. Porque mi mamá me había querido poner de nombre Teresita, porque era devota de Santa Teresita. De Santa Teresita. Pero resulta que cuando mi papá fue a anotarme, en el registro civil en ese momento le dijeron no, porque es un diminutivo, no se puede llamar Teresita, se tiene que llamar Teresa. No se podía. Entonces mi papá volvió y le dijo, mamá, bueno, no le pude poner Teresita, le puse Teresa. Entonces mi mamá insistió en llamarme Teresita toda la vida. Teresita. Entonces me decían Teresita en la primaria, yo fui Teresa ya en la secundaria, y ahí comenzó un poco esa broma. No, en la primaria, vos sabés que ahora cuando inclusive hablo con mis nietos y me cuentan cosas, los chicos leo, estoy informada de todo lo que pasa, de esta palabra que encontramos que se llama bullying, para denominar eso. Trato de recordar si yo padecía algún... No, inclusive fíjate que yo usaba anteojos y tampoco... Mira. No, quizás mi primaria, mi escuela primaria o Corrientes era tan familiar todo, quizás nos conocíamos todos casi. Había como
no sé, una cosa muy, muy cariñosa, no sé, no tengo, no lo sé, ¿no? A lo mejor pasaban cosas que no, de hecho ese pequeño me hicieron daño porque no me las No, acuerdo. no, A lo no, mejor, seguro. yo me acuerdo que yo era muy flaquita, 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 a lo mejor me cargaron por eso, pero no lo recuerdo, no lo registré. Sí registré más ya en la secundaria, donde aparecían otras cosas, ese Teresa poner la mesa diciendo, ay, No, ese vamos. es mortal. Es, ese Eso es es mortal, ese es así. uh-huh. Teresa, hay bueno, ya no sé si vamos cerrando, porque la verdad que hablaste de todo. Hay una cosa bueno, y ahora escuchando todo lo que vos decís de la formación que tuviste, de tus maestros y de tus profesores, pero vos, digamos, en tus canciones hay como no, es mi visión, ¿eh? Ajá, Es lo que yo veo, ajá. como una comprensión muy profunda de lo humano, ni banales, no, 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 vas al fondo de lo humano, al fondo de lo que puede ser el padecimiento, la alegría, esas, a ver, de las cosas simples y simples, como pueden ser las miradas, mirar el río, mirar algo que es cotidiano y que puede ser el paisaje de todo el tiempo, vos ahí a mí me haces como detenerme a mirar eso y a darle como otra dimensión, ¿no? Que a veces tiene que ver con las capacidades que tienen las personas de observar, viste que la observación, ¿no? Es como una cualidad y la comprensión es otra, ¿no? Pero esto, ¿cómo es en vos? Es natural? ¿Siempre fuiste así? ¿Siempre estuviste esa capacidad para poder mirar y pensar qué le pasa a esa persona? ¿O cómo, por qué está callado? ¿Por qué habla? ¿Por qué mira el agua? ¿Por Bueno, qué mira, tiene ganas de bailar? ¿Por qué se queda quieto? Hay un... uh-huh. No sé si soy clara en lo que Sí, digo. sí, te entiendo perfectamente. Yo, mira, cuando era niña y cuando supe ya que quería ser cantora y escribir las canciones que empecé de muy chiquita a componer mis propias canciones, yo me di cuenta que quería contar historias de las personas del lugar, de las personas que yo conocía, de los modos de vivir, de los modos de mirar, desde un paisaje que me rodeaba, pero no hablar tanto del paisaje y al mismo tiempo hablar cuando tomaba a los protagonistas, a los habitantes de ese paisaje y los ponía en un primer plano, en esta relación con el paisaje, con los diferentes oficios que tenían justamente en relación con el paisaje, o con el entorno, con la forma de pensar el mundo, porque cuando yo era niña, Corrientes, yo soy de Corrientes capital, pero la Mesopotamia era una isla. Todavía no estaba atendido ni el puente, ni el túnel subfluvial, ni la... Nosotros teníamos como un sonido propio, teníamos una, una paz de isla, y teníamos un mundo de colores y teníamos también una relación muy fuerte con el paisaje que nos atravesaba, sobre todo lo torrencial, el agua, ¿no? Y nuestro vínculo poderoso con el agua, con la inundación, con el río que crece, nos trae la vida, pero también la muerte, el permanente sentirnos parte de un todo que al mismo tiempo estaba como lejos del continente. Cuando crecía el río, nos quedábamos aislados. No podíamos cruzar al otro lado. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, estudiaba en el Chaco, porque la humanidades, la facultad, la Universidad del Nordeste está en Corrientes, Capital y Resistencia, pero están divididas las universidades y yo las facultades. Y yo estudiaba en la Facultad de Humanidades en el Chaco. No había. Se cortó, ¿no?
Bueno, Estabas en que cruzabas el río para ir al Chaco, en vaporcito, en balsa. balsa, claro, y a veces cuando la tormenta era grande no se podía ir, no salía ni la balsa ni el vaporcito y nos teníamos que quedar, o cuando estábamos del otro lado, si pasaba lo mismo, teníamos que esperar a lo mejor un buen rato para poder volver. Pero te decía que todo esto te describe un mundo, un hábitat que para mí fue muy central a la hora de pensar mi canción, desde dónde yo hacía mi canción, y cuando en la observación, que siempre, eso sí siempre tuve, cuando era niña, por ejemplo, yo viajaba en tren a un campo que tenía mi abuela en el interior de la provincia, con mis hermanas, mi madre y más, pero yo no miraba por la ventanilla, yo miraba para adentro, porque el tren paraba en todas las estaciones Claro, y la gente subía subía gente, bajaba. con sus oficios, algunos con gallinas, otros que era el interior del interior, ¿no? Al que iban. Algunos con gallinas, con huevos, algunos vendían cigarros de chala, iban de vagón en vagón. Y yo me pasaba mirando esos rostros, esas manos, esa gestualidad, y quería retener eso en algún lugar, ¿no? Y siento que después el lugar fue la canción. Busqué que esos Claro. habitantes entraran a mi canción y yo pudiera hablar de esa manera de ser, de vivir, de soñar, de penar, de vincularse con su propia realidad y con un paisaje y una música poderosa, muy fuerte, Mm, capaz de sintetizar muchas emociones. Y por eso sí. tomé, desde chiquita, tomé la decisión, pero definitivamente, de escribir canciones que cuenten historias, para tratar de Claro, acercar esa realidad con lujo de detalles, para que lo que yo te sí, canto, vos veas, que vos sí, veas lo que yo te canto. Eso. sí. Sí, se logra eso, se logra eso. Es como una Bueno, película. Uno le eh, va poniendo rostro, la- le va poniendo rostro, le va poniendo color a esa ropa, ¿no? Yo cuando las cantás me los imagino a todos, me imagino dónde están bueno, parados, las cosas, ¿no? Eso es algo es muy valioso. Igual, a ver, toda la música de ese lugar, yo no sé, pienso en el Chango Espasiuk, ¿no? Tienen toda hay como una conexión muy fuerte, ¿no? Una cosa así muy, que puede ser que sea por el litoral, no sé, claro, a lo mejor no, por la sensibilidad de los artistas, qué sé yo. cada región cultural tiene un poderoso vínculo con el paisaje, y cuando eso, es una, A ver, ahí se volvimos a conectar. sí, creo que, Está medio sí, medio esto ya, estamos ¿no? conectadas, sí, medio, sí, Con sí, sí, dificultades. está medio poniéndose difícil. Sí, yo no sé Bueno, si estamos en la hora ya, porque capaz que tenemos que... ¿Vos tenés reloj ahí? tengo, pero no dice nada. No, pero cerca tenés, Creo que, porque yo no sé ni qué hora es. ah, son las 7 menos cuarto, 8 menos cuarto. Hablamos un montón ya. Bueno, porque siempre están pensados media hora, más o menos, Ah, eso. sí. Bueno, Pero fue re entretenido, yo pienso que esto igual nosotros después lo pasamos y los compañeros lo pueden seguir viendo, porque bueno, ahora están todos muy conectados con el tema, viste, del trabajo que tienen que hacer con los chicos, de todo a través de plataformas, a través de las redes, a través del WhatsApp, con muchísimas dificultades, ¿no? sí, sí. Hay un trabajo, se tuvo que transformar todo en un trabajo muy tedioso, muy complejo, precisamente por que la tecnología no está al alcance de todos, ni al alcance de muchos chicos, ni de muchas familias. Así que bueno, se está haciendo complejo. Bueno, Teresa, a mí me encantó. Yo estoy acá en la Bueno, cocina de amiga, mi casa y ya nos vamos a dar un abrazo cuando nos encontremos en la calle. Sabés que te queremos mucho, todos los compañeros de SUTEBA, así que en el nombre de todos, nos despedimos, bueno, amiga. Gracias. un abrazo